Mi nombre es Lisbeth Regalado Sandoval. Soy estudiante de la licenciatura en Educación Primaria. Actualmente curso el octavo semestre y voy a hablar un poco sobre mi informe de prácticas profesionales. El título de este informe es Estrategias didácticas que favorecen ambientes de aprendizaje y promueven una comunicación eficiente en segundo grado de primaria. Voy a comenzar hablando un poco sobre la introducción de este documento. Los ambientes de aprendizaje en el aula en la actualidad son un elemento indispensable, no solo para los alumnos, sino también para el docente y el trabajo que realiza en el aula. El interés por la investigación de este informe surge durante mis jornadas de práctica pasadas en los semestres anteriores, ya que he observado que se me dificulta bastante mantener un control grupal o generar disciplina dentro de mi salón, lo que no ocasiona un buen ambiente de aprendizaje. Esto también perjudica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de mis alumnos y es por ello que tengo la necesidad de investigar un poco más sobre el tema para encontrar las estrategias adecuadas, poder aplicarlas y mejorar de esta manera mis futuras prácticas. La competencia elegida del Plan y Programas de Estudio 2018 es generar ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de educación básica. Y sus unidades de competencia es utiliza estrategias didácticas para promover un ambiente propicio para el aprendizaje y establece comunicación eficiente considerando las características del grupo escolar al que atiende. También hablo aquí un poco sobre las expectativas de la investigación, que es encontrar estrategias y estas me ayudarán a nivel profesional para mejorar como una docente en formación, al igual que a nivel educativo y a nivel función social, ayudando no solo a mi práctica, sino también a mis alumnos y a su proceso de enseñanza-aprendizaje. El contenido de mi informe se compone de 10 apartados. El primero es la introducción, que ya la mencioné. El segundo es el diagnóstico hechos alrededor de la práctica, donde hablo un poco sobre el contexto donde estuve llevando a cabo mis prácticas. El tercero es la sistematización y la confirmación de mi tema. El cuarto es la contrastación teórica, donde comparo la práctica con los autores. El 5 es el proceso de sistematización que llevé a cabo. El 6, la revisión teórica sobre mi tema y los conceptos clave. El 7 es el plan de intervención y las estrategias que desarrollé durante este ciclo escolar. El 8, finalmente, las conclusiones y recomendaciones a las que llevé después de haber realizado este informe de prácticas. El 9 son las referencias, son los autores utilizados. Y por último, el 10 son los anexos, donde se encuentran imágenes, tablas y distintos instrumentos utilizados para poder realizar este informe. Continúo con el apartado del diagnóstico hechos alrededor de la práctica. Me basé en el autor Ricard Marimoya, que considera el diagnóstico educativo como un proceso de indagación científica apoyado en una base epistemológica y cuyo objetivo lo constituye la totalidad de los sujetos, considerando desde su complejidad y abarcando la globalidad. A continuación les voy a hablar sobre el contexto donde estuve realizando mis jornadas de práctica. En este caso lo dividí en tres: comunidad, escuela y aula. Hablando un poco sobre la comunidad, el autor ETC 2021 nos menciona que la comunidad es el ambiente social o el entorno donde se lleva a cabo las prácticas o un evento, en este caso mis jornadas de práctica. Las situaciones también de tipo social y en este caso yo estuve llevando mis jornadas de práctica en Atotonilquillo, comunidad de Chapala. Hablaré un poco sobre el contexto de la escuela. El autor Chonisem nos menciona que son los elementos y factores que favorecen u obstaculizan el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. En este caso, yo estuve llevando a cabo mis jornadas de práctica en la escuela Ricardo Flores Magón. Es una escuela de organización completa, es de tipo federal, cuenta con 15 grupos. Algunos son 2 grupos o 3 grupos de cada grado y en este caso cuenta con todos los servicios, es de organización completa y cuenta con 520 alumnos. Finalmente voy a hablar sobre el contexto áulico. Tal y como menciona Arias, el contexto áulico es aquel que tiene que ver con las diversas características que conforman el área de estudio, en este caso las condiciones físicas del salón, pero no solo las condiciones físicas, sino también los alumnos que lo componen. En este caso yo estuve en segundo grado, grupo C. Se compone por 28 alumnos, 14 niñas y 14 niños. La mayoría de los alumnos tiene un estilo de aprendizaje visual kinestésico. Los alumnos llegan a ser algunas veces participativos, pero cuando entré me pude dar cuenta que la mayoría de los alumnos no se comunican de manera eficiente, lo que impide que haya un ambiente de aprendizaje adecuado para los alumnos
y la mayoría de ellos se basan en estereotipos. Existen varios líderes negativos, lo cual me hizo interesarme un poco más en este tema de ambientes de aprendizaje. Continuando con el apartado de la sistematización y confirmación del tema de investigación, el autor Fernández 2023 nos menciona que este es un proceso para ordenar una serie de elementos y etapas, otorgándoles jerarquías y de esta manera descubrir cómo sucedió la experiencia determinada. Y también sirve para comprender lo ocurrido. Para poder realizar este proceso de sistematización y a la vez confirmar mi tema de investigación, diseñé diferentes instrumentos, entre ellos una guía de observación que fue llenada por mí como docente en formación, y ahí se muestra un ejemplo en la diapositiva. También realicé guiones de entrevista al docente titular, a los alumnos, a los padres de familia, y también se encuentra un ejemplo de una entrevista realizada a los padres de familia. La mayoría de las preguntas estaban basadas en los ambientes de aprendizaje, en la disciplina, en las reglas de control grupal, algunas estrategias para poder tomarlas yo después para realizar este informe de prácticas, entre otras. En este caso, para poder analizar todos estos datos, utilicé el análisis de datos cualitativos de la autora Lizeth Núñez. También junto con este proceso de categorización, realicé una tabla de categorización de la guía de observación. Bueno, ahí se muestra un ejemplo de la guía de observación. Y esta tabla de categorización fue enseñada por la maestra del curso de Innovación y Trabajo Docente en quinto y sexto semestre. Se compone de algunas columnas como el responsable educativo, ahí se muestra un ejemplo, en este caso el docente de formación, algunas preguntas e indicadores, la respuesta a la observación obtenida, y después yo realicé categorías. De cada una de las preguntas realicé categorías, subcategorías y al final llegando a unidades de análisis, las cuales me van a servir más adelante en mi proceso de problematización. Ahí se muestran algunos ejemplos de las unidades de análisis obtenidas, como que el ambiente propicio donde suelen existir desorden, el salón de clases donde existen reglas y normas, entre otros. Después de haber realizado el proceso de problematización, saqué algunos hallazgos problemáticos y en este caso llegué a la contrastación teórica. Según Gómez 2018, la contrastación combina tanto el razonamiento lógico, que es la deducción, y la observación empírica. En este caso combina la práctica, lo que yo viví, con autores. Aquí se muestra algún listado de problemas. Hice un listado de problemas de los que sí causan un problema relevante. En este caso son 9. Les voy a leer algunos ejemplos, que es: el ambiente de aprendizaje del aula no es propicio, lo que genera una comunicación no eficiente. Existe desorden en el salón de clases provocando un descontrol grupal. Para mantener el control grupal tengo que estar cambiando de manera constante la forma de trabajar con los alumnos y esto origina desinterés en los alumnos. Y a continuación se muestran los siguientes problemas, el listado de problemas. Y voy a leer otro ejemplo, que es: después de entrar de receso, los alumnos se muestran más inquietos, ya que entran con mucha energía al salón de clases y esto origina que no comprenda las indicaciones. Todos estos hallazgos los obtuve después de haber sistematizado y categorizado la información recogida en los instrumentos que hice para poder confirmar mi tema. Para realizar esta contrastación teórica hice uso de un instrumento que es una tabla de contrastación teórica que me la dio mi asesora Nora Guadalupe Hernández López. En este caso se muestra el hallazgo, si es un problema o no es un problema, en este caso que sí es un problema y quién lo dice o explica. Menciona el autor, lo que habla sobre el tema y finalmente yo digo si estoy llevando a cabo esto y por qué me genera un problema o por qué no me genera un problema. Luego continúo con el proceso de problematización. Tal como menciona García Córdoba, que fue el autor en el que me basé para realizar este proceso, a él lo define como la acción de formular y evaluar propuestas de problemas de investigación para determinar la o las preguntas que han de orientar el proceso de conocimiento. Y a este se le va a denominar problematización. Para esto hice un listado de hallazgos problemáticos derivados del proceso de contrastación teórica. En este caso me basé en el autor Sánchez Puentes. Después de tener todo este listado de problemas, utilicé otro instrumento, que es la matriz de Bester. Chimbila 2018 menciona que la matriz de Bester es una herramienta de investigación que será de mucha utilidad en la jerarquización y priorización de todos los problemas a la hora de formulación y evaluación de los proyectos. Aquí se muestra la matriz de Bester. En este caso es una plantilla de Excel donde se acomodan todos los hallazgos problemáticos o los principales problemas obtenidos de la contrastación teórica y se les da un puntaje, donde 0 no es causa, 1 causa baja, 2 causa media y 3 causa fuerte.
Y finalmente se realiza un plano cartesiano donde se encuentran los 4 ejes o los 4 apartados, donde se dividen por problemas pasivos, críticos, activos y que no causan un problema. Y en este caso, conforme le vas dando el puntaje, es como se van acomodando los problemas. Y yo tomé en este caso los problemas críticos, los cuales fueron 2 y los voy a mencionar a continuación. Estos 2 problemas los pasé al planteamiento del problema, que es el tercer paso, y apoyándome del autor García Córdoba 2005, derivado de la matriz de Bester, encontré 2 problemas críticos. El primero de ellos es el ambiente de aprendizaje del aula no es propicio, lo que genera una comunicación no eficiente. Y el segundo es que existe desorden en el salón de clases, provocando un descontrol grupal, por lo que he decidido que voy a dar prioridad a resolver estos 2 problemas a través de un proyecto de intervención. En este caso, uní los 2 problemas, dándome como resultado un planteamiento del problema que es: el ambiente de aprendizaje del aula no es propicio, puesto que hay desorden, lo que genera una comunicación no eficiente y un descontrol grupal. Después de haber realizado el planteamiento del problema, me paso al apartado de la revisión teórica, tomando mi tema y las palabras que tiene como palabras clave. Obtuve pues una revisión de conceptos o palabras clave del tema para de esta manera poder encontrar respuestas o alternativas al problema. Algunos de los conceptos que estuve buscando es un ambiente de aprendizaje, y Herrera 2006 nos afirma que un ambiente de aprendizaje es un entorno físico y psicológico de interactividad regulada en donde confluyen personas con propósitos educativos. Así estuve buscando y también obtuve que el concepto de comunicación eficiente, y de esta manera estuve investigando qué estrategias podría desarrollar para poder erradicar esta problemática. Encontré algunas estrategias como la gamificación, las estrategias de control grupal y también algunas palabras claves como las recompensas y las estrategias. Todo esto basándome en un autor para poder encontrar estos resultados. Después de hacer esta revisión teórica y exhaustiva sobre mi tema, me paso al plan de acción, comenzando con la hipótesis de acción. Para Eliot, 1993, una hipótesis de acción es un enunciado que relaciona una idea con una acción, una pregunta-idea con una respuesta-acción. Las hipótesis se plantean mediante formas vivas de preguntas y respuestas según Whitehead, 1995. Y las hipótesis de acción son propuestas que deben considerarse como ideas inteligentes y no como soluciones correctas. En este caso, las hipótesis de acción son las que se plantea uno mismo, lo que uno cree que va a dar como resultado después de esta investigación. En este caso, yo me planteé 2 hipótesis de acción. La primera es que emplear estrategias de gamificación en el aula puede generar un ambiente de aprendizaje favorable y una comunicación eficiente entre los estudiantes y el docente. Y la segunda hipótesis es que implementar estrategias de control grupal basadas en las recompensas disminuye el desorden en el salón de clases. Esto es lo que yo creía al comenzar esta investigación. Para poder desarrollar este plan de acción me tuve que plantear algunos propósitos de intervención. En este caso yo hice un propósito general, el cual es promover el desarrollo de un ambiente de aprendizaje favorable y estrategias de control grupal a través de la gamificación y las recompensas para fomentar una comunicación eficiente y disminuir el desorden en el aula. Y los propósitos específicos, los cuales son generar un ambiente de aprendizaje favorable en el aula a través de la gamificación, para fomentar una comunicación eficiente entre los estudiantes y el docente, y promover estrategias de control grupal a través de las recompensas para disminuir el desorden en el salón de clases. Estos son los propósitos que yo me planteé y que esperé desarrollar durante este informe de prácticas. Ahora sí, voy a comenzar con mi plan de acción. ¿Y en qué consiste? En este caso, yo me basé en el autor Latorre 2003, que menciona que la investigación-acción se suele conceptualizar como un proyecto de acción formado por estrategias de acción vinculadas a las necesidades del profesorado investigador y o equipos de investigación. Y este es un proceso que se caracteriza por su carácter cíclico, porque utiliza los ciclos de reflexión, que implica un vaivén espiral dialéctica entre la acción y la reflexión, de manera que ambos momentos quedan integrados y se complementan. El proceso es flexible e interactivo en todas las fases o pasos del ciclo. En este caso, yo me basé en la investigación-acción para poder desarrollar este informe de prácticas. Para poder realizar este plan de acción, yo hice una estructura de la propuesta. En este caso, fue un formato de planeación sintética de las nuevas acciones que nos proporcionó nuestra asesora. Cuenta con algunos apartados como el título de la nueva acción, el objetivo, las fechas de aplicación,
en este caso de las estrategias y el desarrollo de la nueva acción, que son las actividades 1 y 2, los materiales que voy a utilizar, cuál es el rol del docente, cuál es el rol del alumno, las evidencias que voy a utilizar y algunos materiales, entre otras. Se encuentra descrito dentro de este formato de planeación. Después de haber explicado un poco la estructura de la propuesta, ahora sí voy a continuar con el desarrollo, reflexión y evaluación del primer ciclo. En este caso, yo elegí 2 estrategias, con 2 actividades cada una. La primera estrategia es la gamificación y tal como menciona Contreras Espinosa 2023, en el ámbito educativo, la gamificación se refiere al uso de elementos del juego para involucrar a los estudiantes. En este caso, es jugar para aprender. Y la primera actividad de esta estrategia es ClassDojo, que nos menciona el autor Prisionero 2018, que es una plataforma que permite a los docentes organizar su aula, promover actividades de gamificación, calificar al alumnado y mantener una comunicación más fluida con ellos y sus familias. Es fácilmente accesible ya que se puede usar a través de dispositivos web o aplicaciones móviles. El desarrollo de esta actividad de ClassDojo me sirvió mucho para poder nombrar lista, ya que de esta manera no llevaba mis listas impresas, sino que tenía estas listas de manera electrónica en mi computadora. También me ayudó bastante para medir tiempos y esto me facilitó también la organización de mis tiempos y todas las actividades que tenía planeadas durante el día, ya que de esta manera medía los tiempos de cada una de las actividades y los alumnos si alcanzaban a terminar las actividades y ya no se las llevaban de tarea. También me ayudó para hacer equipos de forma aleatoria y de esta manera mejorar el ambiente de aprendizaje de los alumnos, ya que se conocían todos y no siempre hacían los equipos como ellos querían, sino que iban conociendo a sus demás compañeros. Me ayudó bastante a dar puntos extra por ciertas acciones, ya que yo tenía ciertas acciones que si los alumnos hacían se les daba un punto extra. Entre algunas de estas acciones era ayudar a sus compañeros, llevar la tarea, trabajar en clase, hacer buenos trabajos en equipo, esforzarse, entre otras. Y también me ayudó para estar en comunicación con los padres de familia, ya que yo podía estar en comunicación con ellos. Allí agregaban su correo electrónico y de esta manera nos podíamos estar mandando mensajes de forma virtual para ver cómo se encontraban sus alumnos. También me ayudó bastante para tener un portafolio de cada uno de los alumnos en mi computadora. De esta manera no cargaba con todos los trabajos y así podía generar las calificaciones de una manera mucho más fácil. Los alumnos reaccionaron de una manera muy buena, como yo esperaba, ya que les gustó bastante esta aplicación y de esta manera se pudo mantener un ambiente de aprendizaje adecuado para ellos y también que ellos se divirtieran y se motivaran de cierta manera. Ahí se muestran algunas imágenes que fue lo que estuve desarrollando con esta actividad de ClassDojo como evidencia. Ahí se muestra cómo tomaba lista, cómo daba los puntos a los alumnos y ahí también se encuentra el cronómetro donde medía los tiempos de las actividades y de esta manera me organizaba de una mejor manera. Para poder evaluar esta actividad hice uso de una lista de cotejo. Fue como el instrumento de evaluación de esta actividad de la estrategia 1 de gamificación. En este caso se encontraba el indicador sí o no y también agregaba una observación. Algunos de los indicadores es la aplicación es adecuada para los alumnos de segundo grado de primaria, los alumnos comprendieron para qué sirve dicha actividad y la mayoría de estos indicadores fueron positivos y las observaciones al igual fueron positivas, ya que sí me funcionó esta estrategia como yo esperaba. La segunda actividad de esta primera estrategia fue EducaPlay. EducaPlay es una plataforma educativa que permite crear y compartir actividades multimedia y juegos de tipo educativo fácilmente y de forma muy intuitiva. El desarrollo de esta aplicación lo hice de la siguiente manera, pues me ayudó bastante a reforzar los contenidos vistos en los proyectos de la Escuela Nueva Mexicana. Para resolver actividades como sopas de letras, los crucigramas, para poder ver videos sobre el tema o contenido que estábamos viendo, para hacer quiz y de esta manera los alumnos se divierten con los juegos. Esta actividad yo la realizaba 1 o 2 veces por semana, dejaba media o incluso 1 hora para poder realizar la actividad y de esta manera pues les quedaron los contenidos a los alumnos creo que un poco más comprensibles y me pude dar cuenta que me funcionó ya que los alumnos respondieron a esta actividad de manera positiva, pues les gustó bastante, ya que no solo se divertían y jugaban, sino que también aprendían y reforzaban sus conocimientos. Aquí se muestran algunas actividades que realicé con los alumnos y también realizaban algunos juegos. Esto yo lo realicé de manera grupal, ya que yo pensaba que los alumnos llevaran su dispositivo y de esta manera jugaran todos, pero como se encuentran en segundo grado no era viable que llevaran teléfonos. Y aquí se muestra cómo los alumnos de forma grupal realizaban las actividades y yo lo iba proyectando
En el primer ciclo lo proyecté solamente con un proyector y en el pizarrón, y ya en el segundo ciclo, como trajeron pantallas, pues ya lo hice mediante las pantallas. Finalmente, para poder evaluar esta estrategia, hice uso de un instrumento de evaluación. En este caso, yo utilicé el diario de trabajo de la autora Margarita Zorrilla, el cual se encuentra con apartados como la fecha de registro, el grupo, la situación didáctica, cómo calificar esta jornada, cómo lo hice, qué me hizo falta, qué puedo modificar, y de esta manera cada vez que desarrollaba la actividad llenaba mis diarios y así mostraba los resultados, y me pude dar cuenta que si esta estrategia fue buena, fue positiva y me fue como esperaba. La segunda estrategia utilizada durante este primer ciclo fueron las estrategias de control grupal, pero en este caso basadas en las recompensas. Ya que yo no me quería basar tanto en lo conductual, que era castigar, sino más bien premiar o reforzar las actitudes positivas de los alumnos. Y tal y como menciona Murphy 2018, en el corazón bueno, en este caso yo utilicé la actividad de tutores o líderes positivos, y Murphy 2018 menciona que en el corazón del liderazgo positivo se encuentran las relaciones entre los líderes escolares, los profesores y el personal, los estudiantes y las familias. Un liderazgo positivo contribuye a desarrollar equipos que tengan la energía y la motivación para ir más allá de los requisitos mínimos de sus trabajos y apoyarse mutuamente. En este caso, yo desarrollé esta primera actividad, que es tutores o líderes positivos. Yo la desarrollé de la siguiente manera. Escogí líderes positivos dentro del salón de clases, que eran los alumnos que terminaban primero las actividades y eran los que causaban más desorden en el grupo. En este caso, cuando estos alumnos sacaban sus actividades, los ponía a ayudar a sus demás compañeros, a los cuales necesitaban ayuda. Y creo que de esta manera me ayudó a tener una mejor organización del grupo, un control grupal y la culminación de las actividades más rápido, al igual que la comprensión, pues muchos de los alumnos no entendían mi explicación, y ayudándole a sus compañeros pudieron acabar las actividades y ya no llevárselas de tarea. Aquí se muestran algunas imágenes de los tutores o líderes positivos ayudando a sus compañeros durante distintas actividades o trabajos que les dejaba a los alumnos. Para poder evaluar esta actividad, utilicé un instrumento que es el guión de entrevista. En este caso, apliqué dos tipos de entrevistas. Una de ellas fue la entrevista a los alumnos tutores o líderes positivos, donde les preguntaba si les había gustado la actividad, si les habían ayudado de la forma correcta a sus compañeros, entre otras, y también hice una entrevista a los alumnos que fueron apoyados por estos tutores o líderes positivos, también preguntándoles si les gusta la actividad, si sus compañeros nada más les explicaron o les ayudaron a hacer el trabajo, entre otras, y obtuve respuestas positivas, ya que tanto a los líderes como a los alumnos que fueron apoyados por ellos les gustó bastante la actividad y fomentó la comunicación eficiente, al igual que el ambiente de aprendizaje. Como segunda actividad de esta segunda estrategia es las competencias dentro del aula, y Pearson 2022 menciona que la educación basada en competencias como estrategia integral de desarrollo humano apunta a la formación de profesionales que no solo dominan los conocimientos y metodologías propios de su disciplina, sino que cuentan con una serie de recursos transversales y habilidades blandas que les permiten enfrentar retos complejos. En este caso, las competencias dentro del aula yo las llevaba una vez por semana. Yo les llevaba diferentes juegos o retos que los alumnos tenían que hacer, como sopas de letras, crucigramas, entre otros. Me ayudó bastante al reforzamiento de conocimientos, pero también me generó cosas negativas como el estrés, la competencia negativa entre los alumnos y respuestas o resultados incorrectos, ya que los alumnos querían realizar rápido las actividades y por ello a veces las contestaban mal e incluso se llegaban a pelear porque querían competir entre ellos. Entonces creo que esta actividad no me funcionó como esperaba, ya que me dio un resultado bastante negativo, y en lugar de mejorar el ambiente de aprendizaje, creo que lo empeoró un poco más. Aquí se muestran algunas imágenes de cuando realizaba las competencias dentro del aula, los alumnos cómo competían entre sí, que yo esperaba que fuera de manera sana, pero en este caso no fue de manera sana, sino que generó estrés y pues problemas entre los alumnos. Para poder evaluar esta actividad, yo hice uso de una guía de observación. En este caso, el propósito era observar la funcionalidad de las competencias dentro del aula y darme cuenta qué tan sanas podían ser entre los alumnos. Tenían algunos indicadores y observaciones, como la actitud de los alumnos frente a las competencias, las respuestas de los alumnos frente a la actividad, entre otras. Me pude dar cuenta que los alumnos, o la mayoría de ellos, no estuvieron satisfechos, ya que lo único que querían era competir entre ellos y no se esforzaban por tener los resultados positivos, lo cual no generó que fuera un buen proceso de aprendizaje entre ellos ni una buena comunicación, sino que todo lo contrario.
Después de realizar este primer ciclo, entonces realicé un segundo ciclo. Para este caso hice un replanteamiento y Martínez 2024 nos habla que hacer un replanteamiento es repetir el espiral de un ciclo reflexivo haciendo modificaciones en este segundo. Me basé también en el autor Eliot 1993 que habla sobre este tipo de ciclos reflexivos. En este segundo ciclo se seguirán aplicando o se aplicaron las mismas estrategias, únicamente que en la estrategia de control grupal eliminé la actividad competencias dentro del aula ya que me trajo resultados negativos y agregué una nueva actividad que es el juego Yo me comporto mejor, el cual voy a mencionar a continuación. Según la ESTER 2017, este juego se utiliza para reforzar el comportamiento individual de los alumnos y alumnas dentro del aula. Promueve que las buenas conductas de una gran parte del grupo del curso sean percibidas por los docentes, mientras que los malos comportamientos no requieren mayor atención. En este caso, el juego Yo me comporto mejor realicé hojas individuales con los registros de cada uno de los alumnos, y en este caso era premiar las buenas conductas. A las 5 buenas conductas o 5 caritas felices de los alumnos se convertían en una estrella, y lo cual les daba una recompensa. Estas recompensas las eligieron los alumnos, ya sean hojas de colorear, dulces, salir antes al recreo, entre otras. Y puedo mencionar que esta estrategia sí me funcionó bastante. Aquí se muestran algunas evidencias de cómo llevé a cabo la estrategia donde estoy dando un dulce y los registros que tenía de cada uno de los alumnos. Y para poder evaluar esta actividad utilizo una guía de observación donde se encuentran algunos indicadores y las observaciones, y en este caso me pude dar cuenta que me funcionó bastante la actividad, pues los alumnos se motivaron. En este segundo ciclo volví a aplicar todas las mismas estrategias y me fue igual de bien. Creo que me gustaría seguir aplicando las estrategias en un futuro. Después de realizar estos dos ciclos y que me dieran buenos resultados haciendo replanteamientos, llego a las conclusiones y reflexiones de mi informe de prácticas. Me pude dar cuenta que pude mejorar la problemática que tenía al un inicio, ya que generé ambientes de aprendizaje adecuados para los alumnos y una comunicación eficiente entre ellos. También me ayudó bastante la organización del tiempo y actividades de los alumnos y las que yo tenía. Pude aprender lo que es un proceso de investigación-acción del autor Latorre y algunos otros autores, y también pude darme cuenta que el uso de la tecnología en el aula es bastante importante en la actualidad, ya que los alumnos se motivan bastante y pues les gusta mucho este tipo de estrategias. También tuve avances en la competencia elegida, el logro de los objetivos o de los propósitos que yo tenía en un principio, y me pude dar cuenta que la realización de un informe de prácticas es bastante importante, ya que de esta manera pues vamos. Cuando seamos maestros, siempre vamos a tener que estar realizando estos ciclos de acción, pues vamos a tener problemas en nuestra práctica, vamos a estar aplicando estrategias, y creo que estos ciclos de acción pues me puedo dar cuenta que son infinitos y que puedo realizar uno tras otro, y pues me ayudó bastante poder realizar este tipo de documento que es el informe de prácticas. También puedo mencionar que pude alcanzar los aspectos que tenía en la competencia en un principio, ya que pude tener una comunicación eficiente con los alumnos, generar un buen ambiente de aprendizaje, pero también quedaron algunos aspectos pendientes de la competencia. En este caso fue que los alumnos pues realizaran sus trabajos de una manera un poco más autónoma, lo que me originó nuevas preguntas de investigación. En este caso fueron preguntas como ¿qué otro tipo de estrategias puedo llevar a cabo para poder desarrollar o lograr la competencia en su totalidad? ¿Qué me faltó hacer? ¿Qué otras cosas podría hacer? Y tengo algunas expectativas a futuro y niveles de satisfacción. Me pude dar cuenta que ser una docente frente al grupo es algo muy difícil en cuanto al aspecto socioemocional, ya que pues te pasan o te ocurren diferentes situaciones en el día que pueden afectar tu nivel socioemocional, y también me pude dar cuenta que creo que avancé bastante en cuanto a mis competencias que tengo como docente en formación y que me van a ayudar bastante a cuando sea docente frente al grupo en un futuro. Estoy muy satisfecha con el trabajo resultado y con cada uno de los resultados obtenidos. Y finalmente se muestran algunas de las referencias de las cuales hice uso para poder realizar este documento. Son algunas más, pero estas son algunas de las más importantes. Y eso sería todo. Gracias por su atención.